yo creo que la gente ya está preparada. Pues nada más. Yo no sé quién viene ahora. No sé, tío. Buenas tardes. A continuación va a tener lugar la mesa redonda sobre úlceras gástricas, así que le pido por favor a don Julián Redondo, don Domingo Carrión, don Luis Alberto García, don Antonio Palomo y don Manuel Úbeda, por favor suban al escenario para que mi compañero les microfone. Muchas gracias. Ya no veo. Yo creía que estaban ya preparados.
Buenas tardes. Bueno, pues siguiendo con el programa y después de habernos quedado sin café, luego lo cogeremos con más ganas, vamos a continuar con la mesa redonda sobre úlceras gástricas. En primer lugar, hay que agradecer naturalmente a Cargill, que patrocina esta mesa. Ya sabemos todos que el patrocinio es la base de seguir trabajando y seguir conociéndonos y juntándonos aquí en sitios como este. Llevamos un día con un programa muy variado. Hemos hablado del plan estratégico del porcino, hemos hablado de digitalización, de legislación. Pues ahora vamos a hablar de un tema bastante más a pie de tierra, más de granja. Esto es un problema que, bueno, yo creo que todos conoceréis. Surgió, el tema de las úlceras gástricas es una patología que se detecta en cebaderos. Todos los veranos, a final de verano, empieza a haber incrementos de consumos cuando las temperaturas empiezan a bajar por la noche. Sabemos que incrementan las incidencias de úlceras gástricas y que cuando va pasando ya el mes de septiembre, octubre, pues prácticamente van desapareciendo. Pues el año pasado, en el 2023, pasó una cosa muy curiosa, que cuando debería empezar a bajar la incidencia empezó a dispararse de una manera importante, creando graves problemas económicos a las empresas, pérdidas. Por otro lado, problemas con la recogida de cadáveres, problemas con los compromisos con los clientes, con los mataderos, porque íbamos bajando animales disponibles para entregar a matadero, y con otro también muy importante, que es la frustración. La frustración ante un problema que no sabíamos a qué se debía, con muchas hipótesis, que empezó en la zona centro, en Castilla-La Mancha, se fue extendiendo a Castilla y León, a Navarra, se fue extendiendo a más sitios y sobre la que teníamos poca información. Quiere decir que los que llevamos mucho tiempo en esto, que llevamos ya 30 años y alguno que lleve 40 años, todavía hay capacidad de sorpresa. Eso es bueno para que estemos atentos. Entonces, ante este problema, desde la Junta de ANAPOR decidimos que era importante, era interesante hablar sobre este tema, que no sabemos si se va a repetir en años posteriores o no, pero bueno, que es una patología, un problema nuevo. Para eso decidimos montar una mesa redonda, pues yo creo que desde el punto de vista taurino, con nomenclatura taurina, con buenos cuatro espadas de primer nivel. Tenemos, en primer lugar, dos veterinarios de integradoras, 2 veterinarios de campo, y luego 2 técnicos importantes, nutricionistas de reconocido prestigio y que conoceréis todos. Entonces, os voy a ir presentando a los componentes de la mesa. Por un lado está Manuel Úbeda, que es responsable licenciado en veterinaria por la Universidad de Extremadura, máster en porcinotecnia por la Universidad de Murcia, con más de 18 años de experiencia. Ha trabajado en IPOR, en Ingafood, como asesor independiente. También ha tenido una época de... Luis, he dicho Luis. Ah, pues es Luis. Los conozco perfectamente a los dos. O sea que actualmente... ¿Ves? Por eso te has confundido. Actualmente Luis Alberto, que ahora lo he dicho bien, ocupa el puesto de Project Manager en Ingafood, buscando nuevas oportunidades y liderando nuevos proyectos. Pues entonces, uno de nuestros participantes en la mesa. A continuación tenemos a Manuel Úbeda, licenciado en veterinaria por la Universidad de Cáceres, responsable de producción en ICEPOR Castilla-La Mancha, con más de 10 años de experiencia y además con 2 másteres en gestión de empresas. En tercer lugar tenemos a Domingo Carrión, seguramente conocido por todos también, graduado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, máster en nutrición animal, doctorado por Iowa State University en Estados Unidos, curso de perfeccionamiento directivo por la Universidad de Navarra y con numerosas publicaciones y artículos de divulgación. Ha trabajado en Solvay, en Ford Dodge, en PIC y actualmente en Cargill. Además es profesor asociado en la Universidad de Córdoba. Y por último, Antonio Palomo, a ver si sé presentarte. No lo voy a presentar. He estado dudando muchas veces cómo presentarlo, entonces he decidido que no lo voy a presentar y le voy a pasar el marrón a nuestro presidente Juan esta noche. Así que lo presente. Simplemente decir que es un veterinario segoviano, conocido por todos, con muchos años de experiencia, que se ha formado en Madrid, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, como dice el veterinario de granja y de salón, que lo he oído decir 2 o 3 veces y yo lo he comprobado, que torea bien en granja y en salón. Entonces,
muy relacionado con la Complutense, que además este año has cumplido 35 años como profesor, y con la Universidad de Minnesota. Entonces, yo creo que tenemos un buen plantel. Van a hacer una presentación cortita cada uno y yo creo que podemos sacarle mucho provecho. Y os animo a todos, sois muchos veterinarios de campo, muchos veterinarios de empresa, que trabajáis en el campo, que saquéis provecho de estos 4 ponentes que tenemos esta tarde aquí. Pues... Vamos a empezar con la presentación de Manuel Úbeda. Estoy aquí. Ah, sí. Pero tienen que cambiar. Espérate que te cambian la presentación. Bueno, yo siguiendo con la jerga taurina, estoy como el novillero al que le va a dar la alternativa a Curro Romero. Tengo aquí a 4 primeros de espadas del sector porcino y quiero dar las gracias a la organización de ANAPOR por la oportunidad que me brinda de compartir escenario con ellos, lo que para mí es un privilegio. Me han pedido que os cuente muy resumidamente cómo fue el caso de úlceras gástricas en nuestra empresa, en ICEPOR Castilla-La Mancha. Nosotros somos, para que no nos conozca, una empresa joven, relativamente pequeña, que actúa como ganaderos de una cárnica más grande que es Incarlopsa, que os aseguro que os suena a todos. Vamos a ir al grano, porque, como os digo, me han pedido mucha concreción. El verano del 23 fue un verano bastante malo para nosotros, porque tuvimos que convivir con contagios de cepas altamente patógenas del PIRS, que supongo que todos ya sabéis de lo que va la cosa, pero desde luego es algo que mina la moral, tanto en granja de madres como posteriormente en cebaderos. Además, he visto que está por aquí el de mi matadero, a lo mejor esto lo tenía que haber puesto, pero nos pedían elevados pesos de carga en aquel momento y esto venía pues a complicarnos más las cosas a nivel técnico en las granjas porque con patología y buscando animales grandes en verano, en fin, las cosas se estaban complicando. Estábamos deseando que llegara el fin del verano y habíamos visto problemas de úlceras. Lo que pasa es que las úlceras pues las hemos considerado una cuestión estacional, un problema con el que hay que convivir. Bueno, siempre tienes úlceras en los cebaderos y no le dábamos mayor importancia. Teníamos quizá otras cosas en las que pensar. Pero al llegar septiembre, vaya, vaya, como dice la canción, tenemos un WhatsApp de veterinarios y recibimos este mensaje, que si bien la jerga no es particularmente científica, sí que es bastante certera en el sentido de que en pocos caracteres, en pocos caracteres se concentra muchísima información. Úlcera gástrica, origen de los animales, grupo etario de la población al que pertenecen, alimentación. O sea, el tío concreta un montón, el que escribe el WhatsApp. Y aquí es donde empezamos a ver el problema. Este es el pistoletazo de salida. A partir de aquí, pues empezamos a recibir una avalancha de fotografías en este mismo grupo de WhatsApp parecidas a esas, pues animales con úlcera gástrica, un montón. Y empezamos a ver qué es lo que puede pasar. Pues en los primeros 2 cebaderos en donde tiene lugar el problema, comparten fábrica de piensos. Nosotros trabajamos con varias fábricas de piensos, comparten fábrica de piensos y también comparten el origen de los animales, la genética. A continuación, los siguientes 4 cebaderos, lo que ocurre es que dejan de compartir fábrica y, sin embargo, sí que tienen el mismo origen. Entonces yo, que soy una mente preclara, digo, pues esto va a ser una cosa genética, que luego se ha demostrado que por lo visto no, pero mi hipótesis inicial, digo, pues esto va a ser una cuestión del macho que está cubriendo. Bueno, nos ponemos las bajas se monitorizan siempre en los cebaderos, pero quizá no le damos tanta importancia como en un caso de estas características. Y nos fuimos a ver qué es lo que nos estaban anotando los granjeros en cada cebadero problemático. Este es un caso de un cebadero con 4.160 plazas, que empezó fenomenal.
El primer mes se murieron 56, a continuación 12, el tercer mes se murieron 9. Este era el récord del cebadero, iba, en mi opinión, muy bien. Y finalmente, los últimos 15 días en los que se contabilizaron bajas, patapán, nos encontramos 83, con la mayor parte de ellos blancos, que te dicen los granjeros. Bien, pues se hicieron necropsias, se vio, no a todos, pero se vio que había un problema de úlcera gástrica muy importante. Cuando no sabes muy bien qué hacer, pues haces un montón de cosas. Entonces nos dio por tomar muestras de agua. La idea era intentar encontrar algo que vinculase todos los casos. Es decir, vamos a ver si somos capaces de encontrar algún lugar común entre toda la vorágine de datos. Nos hubiera venido bien el de ADA, ¿verdad? A ver qué encontramos, a ver si hay algo que nos comunica todos los casos. En el caso del agua no encontramos nada, se mandaron algunas analíticas, pero la variabilidad fue muy grande. Se tomaron muestras, tanto de necropsias, muestras biológicas, como de piensos, y aquí pues vimos de todo, pero nada concluyente. Con esto quiero decir que en algunas muestras encontramos micotoxinas, en otras no. Por lo tanto, no había nada que pudiéramos concluir. En estos casos se hace una revisión de la granulometría. En mi experiencia, quizá el mejor tratamiento que podíamos poner era precisamente ese, es decir, tanto la revisión de la granulometría como el cambio en la presentación del pienso, pasar de gránulo a harina, es lo que a nosotros nos vino bien. Todo el resto de cosas ya os adelanto que difícilmente valorables. Usamos, claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Ante estas circunstancias se presentó bastante gente a vernos. Oye, mira, tengo un producto que te puede interesar para esto, ¿no? De las úlceras gástricas y tal. Y bien que hicieron, desde luego. Entonces, probamos algunos de estos productos con resultados inconcluyentes. Pusimos antibióticos. A nosotros, en algunos cebaderos, probamos por aquello del helicobacter. Oye, vamos a poner antibioterapia a ver qué pasa. Nada. Incluso usé el Hemo 141. Estos veterinarios que te dicen las cosas de boca de druida a oreja de druida. Hostia, pues yo una vez tuve un caso de úlcera y usé Hemo 100. Pues a pinchar Hemo 141. No sirvió. Yo creo que se murieron más. Pero bueno. Metimos bicarbonato en el pienso, cosas que se hacen a sabiendas de que pues, no van a funcionar o no van a funcionar, pero las haces. Y a nivel de fórmula, pues se nos recomendó descender los niveles de trigo, con lo que se suele recomendar, aumentar las fibras de otros detergentes y demás. Y luego, también a nivel un poco de prueba de campo, empezamos a cambiar cosas. Pues este corrector que estoy usando aquí, lo voy a usar aquí, a ver si así pasa algo. Y en realidad, pues, no fuimos capaces de resolver nada. Lo que sí que vimos, nosotros, la empresa tiene su sede en Tarancón, pero tenemos granjas en varios puntos de España. No solo en la zona centro, sino que también estamos por aquí, por Murcia, estamos en Andalucía, estamos en Valencia, y nos dimos cuenta de que las fábricas, o mejor dicho, que los cebaderos donde se estaba produciendo el problema se aglutinaban en la zona centro del país. Ahí los he representado con un corazón. Era el que venía en Google para ponerlo, no hubiera usado otro. Y con una estrellita las fábricas de pienso. Las fábricas de pienso que sirven a esos cebaderos. Entonces, bueno, parecía que sí que había un componente geográfico, ¿verdad? Porque las fábricas que se nutren del puerto de Cartagena y de las zonas cerealistas de Andalucía no estábamos viendo el problema. Bien, a continuación, estoy yendo muy rápido y tratando de sintetizar cómo fue la cronología, ¿no? del asunto. Hicimos una reunión en la que hubo una confluencia de empresas del sector, entre las cuales estaba Ingafood, estaba Juan Jiménez, estábamos nosotros, había, no sé, 8 o 10 empresas. Y en esta reunión fuimos particularmente sinceros todos y pusimos encima de la mesa cada uno sus hipótesis, lo que cada uno pensaba, una suerte de brainstorming a ver qué se nos podía ocurrir. Se habló de estas cosas.
se habló de avitaminosis en correctores. Todo esto salió allí en la reunión aquella. Fueron temas que se pusieron de manifiesto. Se habló de avitaminosis en correctores, de presencia de ocratoxinas, piretroides, algún tóxico que podía haber estado en las materias primas, como un insecticida o alguna cosa así. Yo de esa reunión salí pensando que el problema era de ocratoxinas, de micotoxinas en general. Se confirmaba también en aquellas reuniones que el problema no solo atañía al porcino blanco, sino que también afectaba al ibérico. Por lo tanto, mi hipótesis inicial de la genética ya a nadie le importaba. Y sí que se vio, no solo por nuestra parte, sino que en general estuvimos de acuerdo en que había una confluencia en la zona centro de la península. También se puso de manifiesto que esto, hasta aquí llegamos nosotros, los técnicos de ICEPOR en su momento, que la úlcera venía precedida de una alteración hepática. Y en aquella reunión también se puso de manifiesto que se habían mandado muestras a anatomopatólogos y que habían determinado que eran compatibles con la presencia de micotoxinas y demás. Lo que se decidió fue poner en común qué materias primas, ya bueno, la hipótesis se fue transformando en una teoría y dijimos que esto venía por una cuestión alimentaria. Entonces se decidió poner en común qué materias primas teníamos, una vez más tratando de buscar el lugar común entre todas ellas y ver de dónde podía venir el problema. El encargado de aunar toda esa información, tenemos la suerte de tenerlo aquí, que fue Luis. Luego no sé si nos contará en qué quedó todo eso. Y bueno, ya llegó febrero y entonces apareció el informe, que creo que fue Cargill, el que publicó aquello. Si estoy equivocado me lo decís. Que vino como agua de mayo. Era algo que todos nos estábamos preguntando, todos decíamos de dónde viene este problema pues ya tenemos la solución. Son los alcaloides pirrolicidínicos. Pirrolicidínicos. Vinieron con esta hipótesis que parecía muy razonable y desde febrero para acá pues hemos pasado el verano y lo cierto es que el problema de las úlceras no se ha vuelto a repetir. Desde mi punto de vista, y termino con esto, concluyo, creo que tiene que existir alguna otra cosa, aparte de la presencia de los alcaloides, sin negar la importancia que tienen en el desarrollo del proceso, pero yo creo que tiene que haber alguna cosa más. Dentro de este debate se ha hablado de algunos virus, de incluso la presencia del papel que puede hacer el virus del PIRS, y también de algunas micotoxinas que quizás sean incluso desconocidas, de micotoxinas emergentes que se llaman. Sí que me gustaría decir, aquí que hay gente joven y no tan joven que tiene inquietudes y tiempo a lo mejor para hacerlo, que este es un tema interesante y que no se debería quedar, yo creo que la conclusión no es pensar fueron los alcaloides y se acabó, sino que se debería profundizar más. Ahora que se ha quedado una cátedra libre en la Complutense, no sé si os habéis enterado, pues quizá es momento de hacer una específica para esto. No, animo a la gente joven a que lo estudie y a que se ponga a trabajar en este sentido. Y esto es lo que yo os cuento. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias al comité organizador por contar conmigo. Como sabía que Manuel, que aparte de compañero de carrera, es amigo y amigo del día a día y de Farras, pues iba a tratar uno de los puntos muy similares a los míos, porque al final somos veterinarios los dos de producción. He intentado ser escueto y complementar cosas que estábamos de acuerdo dentro de las dos ponencias. Mi charla habla de la problemática de úlceras en el curso 23-24. ¿Por qué lo he denominado así? Porque, llevo ya unos cuantos años trabajando en la zona centro de España y, como decía Julián y Manuel, el problema de úlceras, de clostridiosis, de ileitis y demás en la última fase del verano, porque fundamentalmente actuamos en la zona de Castilla-La Mancha, en la zona de Toledo, donde muchas de las granjas de cebaderos actuales son granjas antiguas de madres reconvertidas,
hay mala ventilación, tenemos un patrón genético predominante, que es un cerdo duros de alto crecimiento, y los patrones estos de alteración digestiva son comunes todos los años. Entonces, bueno, nosotros empezamos a preocuparnos del problema a partir de septiembre, porque digamos que veíamos algo dentro de lo que pudiera ser extraño en agosto, pero lo que ya no era extraño era a partir de septiembre, que esto continuara y que solo se centrara en úlceras y fuera parte no hubiera problemas ni de clostridiosis ni de ileitis. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a investigar y ponerlo en común con los compañeros. Bueno, mi índice es muy simple, tengo la presentación del proceso, unas analíticas y qué acciones a corto y a largo plazo hicimos. Bien, bueno, pues el proceso estaba claro, el inicio empieza agosto-septiembre de 2024. Lo que nos encontramos, a diferencia de otros años, eran cerdos pálidos, apáticos y sin fiebre, con lo cual el tema infeccioso pues quedaba un poco ahí en el aire al no tener fiebre y nos quedaba un poquito sorprendidos. La problemática no era solo de un porcentaje de cebaderos, sino que era en un alto porcentaje de todos los cebaderos. Nosotros en la zona centro de España, la mayoría de las granjas de madre se ceban dentro de lo que es la zona centro, pero fuera parte también recibimos cerdos de otras P2, otras granjas de reproductoras que son de fuera. Y veíamos que era independiente completamente al origen de la granja de donde venían esos animales. Ahora después hablaré un poquito de genética. Las mortalidades se nos dispararon, se nos subieron, o sea, estábamos en un nivel medio de un 8 o un 13%, o sea, un porcentaje bastante más elevado de lo que veníamos trabajando nosotros. Y sí que es verdad que otros compañeros han tenido más picos de 25, 30 y 40% de bajas. Nosotros no hemos tenido tanto de estos como hablo yo, de aquí del 25, pero sí que teníamos un porcentaje muy elevado de animales en torno a ese 10-13%. El inicio de los casos casi siempre se empezaba con animales de 60 kilos hacia su sacrificio y no se daban en reproductoras, no se daban lechones. Solo vi un caso de una granja de genética de reproductoras fuera de nuestra compañía que tuvieron casos de úlcera. Entonces también era otra cosa a tener en cuenta. Y las necrosias, lo que veían los compañeros de campo, eran úlceras, hígados dañados y sobre todo mucha palidez de carne. Os traigo fotos de los distintos procesos que teníamos para que veáis úlceras crateriformes, hígados bastante afectados, canales pálidas, que la verdad que en un caso de un 60% de los cebaderos que esto te dé, se te produzca, pues, oye, yo no soy nuevo, pero tampoco tengo tantísimos años de experiencia, pero es que nadie en el sector había vivido esto de una manera tan masiva y la verdad estábamos muy preocupados. Entonces, quería presentaros aquí algo parecido a lo que ha hecho Manuel, o sea, la situación geográfica, está la situación, el mapa de España y dónde tiene Ingafood su distinta ganadería. Bueno, pues nosotros, en lo que es donde tuvimos solo los problemas, solo y exclusivamente los tuvimos en la zona centro. Sabéis que nuestra hermana de nutrición es Nanta y digamos que todas las zonas de Ingafood tenemos que consumir pienso Nanta. Entonces, claro, te mosqueaba. A mí me toca coordinar el grupo de nutrición de Ingafood, ¿vale? de Nutreco hacia la nutrición de Ingafood y la verdad que me tenía completamente despistado qué podía ser. Solo es cierto que tuvimos un caso de animales ibéricos, de lechones ibéricos, que procedían de una granja de reproductoras de Toledo, pero que se cebaron en Extremadura. Y esos animales tuvieron un 25% de bajas. El resto de zonas, la verdad, que no llegamos a tener ninguna problemática. Líneas genéticas que tenemos nosotros dentro de esta zona centro de España, pues tenemos el duros de alto crecimiento, el duros graso, el pietrín y el ibérico de cebo normal. Bueno, en el porcentaje altísimo nosotros hacemos un duros de alto crecimiento y es donde verdaderamente se dieron los problemas. Es un animal muy voraz, es un animal de un consumo impresionante. ¿Podéis decir que el ibérico también lo es? Pues nuestra experiencia sí que es verdad que en charlas con compañeros
Otros compañeros decían que tenían problemática en ibérico, nosotros no la tuvimos. Los pietrenes tampoco tuvimos, tienen un patrón de consumo mucho menor y ya está. Y el duro graso sí, pero lo tenemos en un menor porcentaje. Entonces, bueno, también esto nos daba que pensar, igual que hablaba Manuel, de que si era algo ligado a este tipo de línea de macho finalizador. Bueno, os traigo la reunión, que un poco un pantallazo del team que hicimos, que esto la verdad que tengo que dar las gracias a Ángel Garrido. Fue una idea suya. Ángel Garrido es el director de producción de GISAP. Me llamó y me dice: oye, Luis, sé que tú trabajas en Castilla-La Mancha, que has trabajado en Castilla y León. Nosotros, me decía, cuando tenemos problemas en la zona de Andalucía y Murcia, como buenos compañeros nos solemos reunir. Me pareció una gran idea. Dice: te pido la ayuda, por favor, que convoque una reunión. Y iba a ser la reunión de 2 o 3 empresas. Eso se empezó a alargar, se empezó a incrementar. Nos pidieron asistencia directores de fábrica, nos pidieron asistencia ganaderos, nos pidieron asistencia gente de universidad, incluso compañeros de laboratorios y de nutrición, tanto de pienso como correctores. A ellos les pedimos, por favor, que era una reunión eminentemente técnica y nada comercial, con la idea de comparar, de mostrar a todos un poco qué ideas que habíamos avanzado con la problemática que teníamos todos en común en la misma zona. Como ha dicho Manuel, quedamos en que teníamos claro que algo del pienso tenía que ser, porque era lo que más teníamos en común. Unos tenían más predominante, era la genética más de un tipo de línea, otros de otra, otro la genética de las madres. Bueno, eran completamente diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues las diferentes empresas que os muestro aquí me mandaron en un Excel el conjunto de proveedores que tenían de las 2 Castillas, de proveedores de cereales. Eso se metió en una tabla dinámica y se intentaron comparar proveedores y no llegamos a ningún dato concluyente de que este proveedor X era el que más coincidía en todas las empresas y era el responsable por haber hecho una mala práctica con ese cereal. Pues nada, nos quedábamos como estábamos. Bien, seguimos trabajando. Mientras tanto, ¿qué fuimos haciendo? Pues teníamos que hacer analíticas. Muchas de ellas son las que pusimos en esta reunión que os estaba indicando. Bueno, pues lo primero dentro, cuando tú tienes un problema de úlcera, lo primero que miras es la granulometría. Hostia, esta gente de la fábrica se han pasado de fino. A ver qué estáis haciendo. O bioquímicos, humedad, temas microbiológicos, hongos, salmonela, micotoxinas. Miramos todas, incluso algunas que es que no sabían ni que existían. Hablamos con universidades, con centros de investigación de España, de fuera de España. Nada concluyente. En esa reunión, uno de los temas, como ha dicho Manuel, era que si la vitamina E de los correctores había tenido un problema y no llegaba a los niveles óptimos. Bueno, se analizaron correctores, se analizaron piensos de finalización y estaba todo correcto. Seguimos con análisis de pesticidas, de plaguicidas, de tóxicos, diferentes historias y bueno, teníamos la verdad que resultados que nos despistaban porque no era nada clarificante. Os voy a presentar de manera rápida, bueno, incluso de hepatitis, unas veces positivas a hepatitis E, otras veces negativos. Estábamos completamente despistados. De vez en cuando hacíamos analíticas de animales que eran fuera de esta zona para comparar y a ver qué resultados nos daban con distintos tipos de pienso, incluso animales, hígados y muestras. Y bueno, había resultados incluso parecidos, ¿vale? Con lo cual, estábamos completamente perdidos porque no teníamos claro nada. Y ahora diréis, ¿y esto a qué viene? Bueno, lo mismo que muchos aquí les gusta, tienen su hobby que es el pádel o ir a andar, mi hobby es la dehesa y el vacuno de campo, el vacuno de carne. Estas son algunas de las vacas mías y mirar, las he cogido porque dentro de la charla tiré del móvil y vi que en abril, tenía fotos de abril, mirar cómo está la dehesa, no hay nada de comida. Fue un año que nos tuvimos que echar de comer en primavera, ¿vale? Mientras que en julio los animales, por las lluvias que hubo en junio, estaban con unas carnes impresionantes, ¿vale? Eso mismo se trasladó a la zona cerealista de España, el Banco de Cereal de España, que fundamentalmente, más que Toledo, Castilla y León. Y en Castilla y León,
pues bueno, creció el cereal, pero sobre todo crecieron las malas hierbas. Y en las malas hierbas empezamos a ver y analizar que las muestras de cereal que tenían cereales y estaban sucias tenían una correlación muy alta con alcaloides de la piroxidina. Esto, como esa reunión que hubo hace unos meses seguía manteniéndose, me tocaba estaba continuamente hablando con compañeros de distintas casas de pienso, compañeros de integración, pues fuimos avanzando en esta teoría. Aparte, Cargill hizo un gran trabajo y mostró esto en un artículo de 333, con lo cual estábamos completamente de acuerdo. Analizamos datos, ¿vale? Y aquí nos salían los resultados. Estos son muestras de pienso, ¿vale? Y veníamos que teníamos la suma de alcaloides con 3.000, 3.700, cuando estos niveles no son aceptables para los cerdos y con un consumo continuado podían producir problemáticas. Entonces, bueno, ¿qué estuvimos haciendo? A partir de ahí ya vienen, bueno, las acciones. ¿Qué acciones tomamos de inicio? Las analíticas que os he comentado y, sobre todo, empezamos a hacer piensos en harina y incrementamos la vitamina I y el selenio. En los piensos de crecimiento pasamos de 20 a 60 ppm, en los piensos de acabado, como estamos con 100 ppm, las mantuvimos. En los cebaderos problemáticos tuvimos pienso en harina, pero claro, nos daba miedo pasar todo en harina porque el índice de conversión se nos iba a subir y se nos iba a subir el coste. Entonces, intentamos poner la harina solo en los cebaderos problemáticos. Y desarrolló Nanta, ¿vale?, piensos con gamma E, que tenían estas características que os he comentado de vitamina E, pero tenían un máximo de trigo de 40%, salvado 5% y no tenían DDG. Aparte de esto, hacíamos tratamientos con hemo, con productos ricos en vitamina E y selenio, patatín, patatán, sin ningún resultado. Sí que es verdad que el tema de esto que íbamos haciendo con los piensos iban teniendo resultados. Y las acciones posteriores, cuando ya tuvimos los resultados de los alcaloides de la piroglicidina, nos juntamos dentro de lo que era el sector de Nutreco España para hablar un poco que la solución que diéramos internamente a lo que es la casa de Ingafood fuera también un aporte bueno para los distintos clientes. Y bueno, decidimos limitar el uso de trigo y cebada nacional a un 25%. Daros cuenta que ya estaba limitado por el pienso de la gama E, como mucho entraban, lo que os he comentado antes, al máximo de trigo un 40%. Bueno, de ese 40%, el 25% como máximo debería ser nacional, ¿vale? Y aparte de eso lo pusimos en todos los cebaderos de las dos Castillas hasta julio de este 2024 y introducimos el secuestrante toso de trau, que lo que tenía era bentonita, que es un secuestrante que es útil para los alcaloides de la piroglicidina. Con esas acciones, la verdad que los casos han mermado muchísimo. Nosotros este verano no hemos tenido problemática, hemos tenido algún caso que otro de úlceras, pero por positivizaciones importantes de Rosalía en ganado PIR negativo, pero bueno, la verdad es que estamos bastante tranquilos. Y aquí, para abrir el debate un poco de la mesa de después, os muestro un resultado, aunque se ve mal, un estudio que hicieron los compañeros de Trau en una empresa colaboradora suya, en la cual cogimos un pienso que estaba fundamentalmente hecho con cebada con 9.000 ppb de alcaloides de la piroglicidina. Y cogimos un corral en que desde los 20 kilos hasta los 120 kilos fueron alimentados con ese pienso. Y después el resto del cebadero, con el pienso normal, con 3-4 piensos que tenía la gama que tenían ellos de crecimiento y demás. Se fueron ellos, los compañeros, chequeando me parece que 3-4 veces en la ceba y haciendo un análisis de todos los patrones hematológicos que había ahí. También se montó una acción de necrosia y de enviar esos animales o esos aparatos digestivos y hígados a un laboratorio. Bueno, pues no fuimos capaces de que se murieran ningún cerdo, no fuimos capaces de ver ningún patrón diferencial entre el control y el tratamiento y un poco al final lo que os quiero comentar es que yo estoy convencido de que los alcaloides de la piroglicidina tienen su importancia, o sea, la mayor importancia en este proceso, pero hay algo más. Y por supuesto, en la misma línea de Manuel, seguir avanzando para que no nos vuelva a pasar. Nada más. Muy bien.
Pues buenas tardes, agradecer a la organización la invitación a participar aquí en Anaporc este año, o sea que gracias por ello. Y bueno, un poco es... ya prácticamente se han contado muchas cosas. Yo cuando me pidieron, oye, haz un resumen un poco sobre úlceras gástricas, pues básicamente he hecho una pequeña introducción y después nos hemos metido en el caso clínico del que hemos hablado hasta ahora los compañeros, ¿no? Entonces, la primera parte, como un poco genérico, es decir, oye, el impacto de las úlceras gástricas está ahí, no tiene que ser un caso sobreagudo como el que hemos visto, ¿no? Sino que realmente es algo con lo que convivimos pues, prácticamente todos los veranos y es algo que hay que cuidar porque fundamentalmente, digamos, tiene un coste, ¿no? Aquí he puesto un par de referencias, ¿no? Simplemente porque la tengamos presente. Este fue un trabajo que se realizó haciendo endoscopia a cerdos y realmente viendo el impacto de que animales que tenían, si yo vemos aquí, ¿no? Nivel 0, nada, 1, 2, 3, y siendo el nivel 3 ya con hiperkeratosis importantísimas, ¿no? El nivel más alto. Y vemos cómo la ganancia media diaria, sobre todo cuando tenías situaciones graves, pues obviamente se venían abajo, ¿no? Y después lo que veíamos igualmente es que el índice de conversión, conforme aumentaba el nivel, sobre todo a partir del nivel 2, pues veíamos que había un incremento en el índice de conversión notable. Claro, yo aquí lo que vemos es que normalmente pues, entre un 7 y un 8% de la mortalidad está referenciado de que tenemos en los cebos, pues puede provenir de úlcera gástrica, ¿no? Aquí simplemente hemos hecho, porque en su día hicimos un cálculo de coste de lo que costaría los casos crónicos de úlceras gástricas. Y lo que vemos es que, teniendo en cuenta, digamos, todo este perjuicio de sobre el 5% con úlceras gástricas, cuando van al matadero, pues vemos realmente el impacto en ganancia media diaria y especialmente en índice de conversión. Y por hacer la historia corta, pues al final el coste, incluso siendo problemas crónicos, es de 1,85 euros por cerdo, lo cual quiere decir que es importante y siempre es mucho más relevante de lo que pensamos. Se ha dicho de que, oye, que mucho alcaloide pirrolicidínico, pero que hay muchas causas porque es un problema multifactorial. Al final, echar únicamente la culpa a uno de los factores, yo creo que eso tampoco es. Obviamente, hay unos que tienen más pesos que otros en un momento determinado. Aquí lo que vemos es simplemente un resumen, oye, de situaciones de estrés, los ayunos, a nivel de las fórmulas, lo que hemos dicho, de la tecnología, presentación, granulometría, niveles a nivel de nutrición, sanidad. Obviamente cualquier problema sanitario hace que los animales dejen de comer y puede predisponer fácilmente a tener problemas de úlcera. Bueno, en fin, hay toda una serie de factores y totalmente de acuerdo. Tiene que ser un problema multifactorial y así yo lo creo también, ¿no? En cuanto al caso un poco hiperagudo que hemos vivido el año pasado, lo que vemos aquí es que este caso de úlcera sobreagudo, como cada uno con un mapita diferente, hasta ahora hemos puesto toda la zona centro como la zona objetivo, por eso, porque veíamos que eran empresas con fábricas de pienso en distintas localizaciones y que eran precisamente en esa fábrica, en la zona centro, donde realmente aparecía el problema, ¿no? Y como ya se ha comentado por los compañeros, había casos de alta mortalidad, entre un 15 y un 40%. Obviamente, independientemente de la empresa productora, fábrica de pienso, granja de origen, todo esto nos hacía que estuviéramos muy despistados de qué es lo que pasaba. Cosa que sí vimos, lo de la zona centro y después, ya lo han comentado los compañeros, genéticas de alto consumo de pienso, ya lo hemos dicho. Cuanto más pienso coman los animales, pues era donde lo veíamos. En los pitrenes nada, pero en cruces con duroc sí que ya sean con cruces con blanco, o en algunos casos en ibéricos, igualmente lo hemos observado, ¿no?
al final, el llamar alta mortalidad, oye, que se me mueren, ya Manuel lo ha expresado claramente, que se me mueren los cerdos, tengo que llamar a cualquiera, ¿qué es lo que pasa aquí? Realmente los habría, inicialmente veíamos que era un problema de úlcera, pero el otro comentario importante era el tema de que lo que veíamos era una degeneración hepática importante. Nosotros, obviamente, pues igual, ¿no? Con el equipo técnico se enviaban a las granjas a hacer auditorías, tomar muestras, hacer controles, y lo que veíamos que tanto a nivel de granja como en fábrica de piensos, pues ya lo que hemos dicho, oye, revisar los usos de analgésicos, mirar el agua, la limpieza y desinfección de los hilos, infines y tolvas, a ver qué pasaba, si había problemas de infección o de algún tipo sanitario que pudiera originar que los animales dejaran de comer, pero claro, al final eran cosas diferentes. A nivel de fábrica de piensos, tamaño de partícula, por supuesto, control periódico de stocks, oye, a ver si hay una sobredosificación, una subdosificación, que es lo que pasa aquí. Fábricas multiespecie, oye, a ver qué ha pasado, si ha habido una contaminación cruzada. Composición de los correctores, ya lo he comentado igualmente, nosotros miramos 1000 cosas en los correctores y tampoco vimos nada. Al final las cosas iban con sus niveles y no había tampoco nada relevante. Otros factores comentados, ¿no? Químicos, microbiológicos, que sobrecargaban la función hepática, revisamos grasas, calidades de grasas, el tema de lo mismo, tóxicos, micotoxinas emergentes, metales pesados, factores antinutricionales. Estuvimos mirando muchísimas cosas por la preocupación y la incidencia que tenían, ¿vale? Al final, oye, yo ahora he puesto aquí este resumen un poco de esto, son unas tablas de la Comunidad Económica Europea donde hemos puesto la producción de cebada. Esto fue un informe que salió en septiembre del año pasado donde decían, en España normalmente recolectamos 3.380 kilos por hectárea, ¿no? Y se prevé que este año vamos a tener 2.250, una mala producción. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad, esto ha sido publicado este año en septiembre, en lugar de ser los 2.250, fueron 1.670. Entonces, al final, ¿qué es lo que estábamos viendo? ¿No? Esto ya lo sabemos todo, pero ya agua pasada. Cuando empezaron los problemas, tampoco sabíamos exactamente qué es lo que ocurría. Vemos aquí que el rendimiento de la cebada en España, la media de los últimos 5 años, y fue prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, oye, pues mira, una mala cosecha, bueno, cuando es una mala cosecha, estrés hídrico, mucha gente pues lo mismo no invirtió en el control de las malas hierbas, producción extra de toxinas también por esas malas hierbas, ¿no? Y al final lo que vimos fue que estos alcaloides pirrolicinidínicos que aparecen aquí, pues que, bueno, son toxinas naturales. Ya vemos aquí los géneros que son el senecio, Heliotropum, y cuando hicimos, por ejemplo, las mismas analíticas para ver realmente estos alcaloides, pues muchas pues llevaban cinisina o heliotropinas, o sea, eran alcaloides producidos también por este tipo de plantas, ¿no? El perfil de toxicidad común y la otra cosa que vimos igualmente es que a consecuencia del problema hepático lo que sí detectamos igualmente fue esta caída y bajada en los niveles de vitamina E. ¿Vale? Entonces, al final, pues, los animales están en una situación de estrés oxidativo y obviamente esos niveles de vitamina E caen y los resultados o los problemas pues, suelen ser bastante importantes a nivel para predisponer al desarrollo de úlceras gástricas. Lo que hemos dicho aquí, cuando echamos los números, pensando igualmente en que es un factor, es multifactorial, nosotros en la EFSA lo que vemos es que para un animal de 70 kilos, digamos, una toxicidad de 1.050 microgramos al día, si ese animal come 70 kilos, con 4.000 microgramos, no llegamos a los 9.000, pero con 4.000, y si otras cosas ayudan, pues sí que lo que vimos fue que llevaban casi 8 veces por encima los niveles de toxicidad. Entonces, al final, ¿solo eso fue el motivo? Pues seguramente no, pero seguro que otros factores ayudaron a desencadenar el problema. Y ahora ya un poco en resumen genérico, lo que vemos aquí es que las acciones es que
Una cuestión importante que hay que hacer es ajustar las matrices. Yo cuando te llegan a las fábricas de pienso la cebada, el trigo, tú lo que lo pasas es por el NIR y tienes que ir ajustando, si es de mala calidad, pues los valores energéticos de la cebada de este año pasado, pues ha estado lo mismo 60 kilocalorías por debajo de la del año anterior. Si yo mantengo en mi matriz nutricional los mismos niveles, obviamente yo lo que voy a hacer es pensar de que es la cebada la misma. Entonces yo tengo que cuidar bastante el tema de saber en cada momento, cada mes, cómo es la calidad de la cebada o cualquier ingrediente que me llega y ajustarlo en la matriz. En los casos en los que utilizaban también poca cebada, pues también había menos incidencia. Después ponemos reforzar la monitorización de la concentración de alcaloides, tanto en ingredientes como en el pienso terminado, y el otro tema es mantener medidas preventivas, ¿no?, frente a antiúlceras, productos antiúlceras o productos protectores hepáticos. Y básicamente esa es un poco la historia que os quería contar y que coincide con lo del resto. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, como han podido comprobar, soy impresentable. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ANAPOR por invitarme, a pesar de la edad. Y gracias también, bueno, Manuel, Luis Alberto y Domingo. Es un placer y un orgullo estar con vosotros aquí. Y además hay una cuestión, no nos hemos cruzado las charlas, ¿vale? Las hemos preparado cada uno por nuestra cuenta. El único que las conocía todas era yo. El único que las conocía es el bandido. Y bueno, es muy interesante. Cuando uno llega al último, sabéis que dice, ¿y ahora qué cuento yo?, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el problema, o más o menos, ¿no? Y las variables que existen. Lo primero, deciros que alcaloides pirrolucidínicos es AP. Yo soy Antonio Palomo, yo no tengo la culpa de nada. No es culpa mía, ¿no? Y el senecio y la seneciosis, que es la flor de Santiago, pues se dan los meses de Santiago. Bueno, hay muchas coincidencias. Yo he hecho una presentación un poco más global, ¿no? Porque las úlceras, como bien hemos comentado, y los que llevamos pues casi 40 años, estamos muy familiarizados con ellas, ¿no? Casos más graves, menos graves, agudos, sobreagudos. Hay un compañero aquí, incluso de la Junta Directiva, que hizo una tesis doctoral sobre úlceras, que tenía que estar aquí. Pero bueno, yo lo voy a contar un poco. Entonces voy a hacer una presentación un poco más global. Voy a ir desembocando en problemas, pero bueno, trasladarles un poco la experiencia de todos estos años, lo que está escrito en la literatura, lo que sabemos, lo que no sabemos. El Helicobacter pylori es el responsable, no es el responsable. Siempre saben que el cerdo es el modelo animal, lo comparamos, muchos ensayos de úlceras. Se ha utilizado el cerdo para ver úlceras pépticas en humana, pero las úlceras graves en humana son las de colon, que son las cancerígenas. Bueno, hay algunas variaciones importantes. Bien, tengo 13 minutos. Bueno, soy el socio 115, me presento. Soy el socio 115 de ANAPOR. Y bueno, pues es un placer más todavía, ¿no? Ser de los más antiguos y poder estar aquí hoy vivo y contarles algo de las úlceras, no como todos estos cerdos que se nos han muerto, que han sido muchos y que tenían un componente también psicológico para muchos compañeros, ¿no? También dar las gracias a todos esos compañeros de muchas empresas, muchos clientes que han aportado luz y me han ayudado a hacer esta presentación. Bueno, pues esto es lo que veíamos. Bueno, saben que las úlceras están en la parte gastroesofágica, parte no glandular, parte desprotegida, y ahí se produce la úlcera. Ese es un cerdo de los casos 2020, curso 2023-2024, me ha gustado mucho, Luis Alberto, es como un curso académico, no tiene por qué coincidir con los días, pero esto también es muy frecuente, o esto era lo más normal, ¿no? Ver la melena, ¿no? Heces con sangre, porque son sangre digerida, un cerdo de mucho peso, o ver la melena aquí. Aquí no veíamos esto. En este cuadro era un hecho clarísimamente diferencial, no veíamos melena, directamente los veíamos muertos. Enfocarlo un poco, ¿no? Cuando hablamos de úlceras hacemos una anamnesis. Bueno, ahora me sale la vena un poco académica, ¿no? Para enfocar el problema, ¿no?
Cuando lo veíamos con los compañeros, ¿qué está pasando, no? Hay factores predisponentes, determinantes, yo creo que todos estamos de acuerdo, tiene que haber alguna cosa más, casi seguro, y también sabemos que hay causas únicas. Una sola causa puede ser la responsable de un cuadro gravísimo de úlceras. Una sola causa. O pueden ser muchas causas a la vez. Yo tampoco descarto que sea una sola causa, con algunas variables detrás. Hay patologías que en sí mismas ya producen úlceras. Clostridios, vemos úlceras, salmonela, mal rojo, circovirus, peste porcina clásica africana, los que la hemos conocido incluso literalmente, y había úlceras en estómago, no solamente en intestino. Pautas de manejo, genética, nutrición, ese es el cuadro grande. Y luego la relación causa-efecto, ¿no? Me acuerdo con un compañero de una fábrica de piensos grande. El primer día, pues, bueno, casi de broma, decimos, esto va a ser la cebada. Esto va a ser la cebada, como aquel que jugara a ser profeta, ¿no? Sin saber nada, ¿no? Y luego la persistencia en el tiempo. ¿Cuánto dura? ¿Cómo aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde está? Eso es fundamental para centrar el problema. Pero como es un órgano, es un aparato digestivo, pues hay una serie de factores defensivos y agresivos. Es como hemos dicho, la zona gastroesofágica es una zona desprotegida, no glandular, y corremos riesgo. Hay un riesgo metabólico. Y un cerdo puede estar en equilibrio o en desequilibrio, como las personas. Nosotros perdemos nuestro equilibrio. Una persona tiene un accidente de tráfico, se le han roto todos los huesos y está perdiendo sangre. Lo primero que hay que establecer su metabolismo. Hay que establecer las constantes vitales. Luego ya le pondremos los huesos en su sitio, ¿no? Entonces, muchos trabajos, les pongo algunas referencias bibliográficas de última hora también, algunas. Es una cuestión de equilibrio y desequilibrio, de homeostasis y alostasis, ¿no? Esto viene muy de humana, pero lo sabemos también en muchos problemas metabólicos, de base metabólica, no solamente infecciosa, porque tendemos a buscar siempre el virus y la bacteria, ¿no? Y a veces está, pero otras veces no está. Sabemos que en muchos problemas reproductivos el 70% no son infecciosos, son trastornos metabólicos. Y luego sabemos cosas que son sencillas, ¿no? Sabemos que los cerdos en SLA tienen más úlceras que los cerdos en paja, eso es, ¿no? Y hay una gradación. Ponía muy bien Domingo ese primer trabajo, ¿no? en su diapositiva con la gradación, ¿no? La úlcera es el final de una pequeña erosión para queratosis úlcera. Es un proceso metabólico. Bueno, en este caso, tiene aquí una referencia a la de Frischip, es uno de los autores que más ha publicado concretamente de úlceras a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, todas estas fotos son mías, bueno, incluida la de Segovia, porque como bien saben que soy de Segovia, no sé si lo había dicho. Lo he dicho. Racionamientos. Muchas veces dicen, no, el pienso, dejan de comer, tienen fiebre ya. ¿Y cuántas veces nos encontramos la úlcera del lunes, ¿no? Los cerdos se han quedado sin comer desde el sábado por la tarde, y eso va a provocar úlceras. Hay producción de clorhídrico, no han comido y es un problema. Cualquier variación de consumo, pueden ser las tolvas como pueden ser patologías. ¿Y qué pasa con el agua? Se han quedado sin beber, beben lo suficiente, no beben lo suficiente. Nos hemos encontrado granjas en pleno verano con la temperatura del agua muy alta y no beben los cerdos y hay úlceras. Solo por eso. Cambias el agua y se acaban las úlceras. Como ven, estoy haciendo una aproximación mucho más global, ¿no? Porque luego cuando vamos al problema de 23-24, pues llegamos donde llegamos todos, ¿no? Aquí estamos los veterinarios, ¿no? Los veterinarios somos gente extraña, ¿eh? Unos más presentables que otros, ¿eh? Pero no somos veterinarios, ¿no? Y saben que a mí me gusta la filosofía y quédense con lo que digo aquí, ¿eh? Ninguna declaración es absolutamente cierta, ni siquiera lo que les voy a decir yo, ¿eh? O sea, posiblemente el más equivocado de todos sea yo, ¿eh? Vamos a cebaderos y dices, bueno, y ahí un cerdo. Marco con la línea cerdos que tienen úlceras. Un cebadero de 5.000 plazas en Lérida. Esto no es de ahora. Siempre vamos a ver algún cerdo en alguna granja, o varios cerdos. Es una úlcera, esa anemia viene de la úlcera o viene de otras cosas. Es decir, todos los cebaderos son iguales. Lo decían muy bien Manuel, lo decía muy bien Luis Alberto. No, todos los cebaderos no son iguales. Hay el factor granja, el factor cebadero.
Pues las orientaciones, las corrientes de aire, los estrés continuos, el estrés continuo que sufre el animal. El estrés en humanas dicen que es la primera causa de úlceras, ¿no? ¿Qué está haciendo el estrés? Además de inmunodeprimirnos. Esta mañana la compañera de Beringer ha hecho una charla estupenda sobre la salud mental. Y decía don Juan, dice, es que nos gusta mucho lo que hacemos. Pues a mí también. Y no me siento triste. Todo lo contrario. Entonces, cada cebadero a veces es un mundo, pero cuando coinciden muchos cebaderos y en muchas circunstancias, ¿qué factores ligan? Bueno, la nutrición y la genética. ¿Qué nos ha pasado con las cerdas? Carlos nos explicaba que las cerdas de hoy son iguales que las que tenía mi padre. Nosotros, para que se muriese un cerdo, tenías que clavarle la garieta hace 50 años. O en las cerdas ibéricas, hoy tenemos mortalidades en madres del 2,5. Frente al 12,5 en blancas. Hay un componente genético, metabólico. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues que lo estudien, que se estudie, ¿no? La cátedra, yo también noto. De la Complu. Han quedado 2 libres, no una, 2. Y la tercera la mía, que va a quedar pronto. Hay que darle vueltas también a los trastornos metabólicos, ¿no? No todos los cerdos tienen la misma capacidad de consumo, no todos los cerdos comen igual, no van a comer las mismas veces ni están al mismo tiempo comiendo, pero hay cambios sustantivos. Claro, cuanto más comen, el cálculo que ha hecho, echado es muy segoviano, ha hecho Domingo, es más técnico, tantos kilos, una media, un cerdo de engorde come 2 kilos de media, pues tantos ppm, pues tantos gramos, pues estos son 7 veces la dosis tóxica, ¿no? Es como no iba a salir y son las 4 de la mañana y me tomo 20 cubatas. Pues igual, ¿no? Cantidad, claro, si comen más y hay más tóxicos, pues lógicamente el riesgo es mayor. Y los cubatas producen lesiones hepáticas también, no se olviden, y graves, ¿no? Pero es que los cerdos tienen mucha capacidad de deposición, el P de más, ¿no? La capacidad de deposición de proteína. El P de más de un cerdo de altísima deposición son 200 gramos diarios. Un cerdo que crece 900 gramos diarios y está deponiendo 200 gramos solo de proteína. Un cerdo ibérico puro deposita 40, 50. Pero es que depositar mucha proteína significa que estás afectando a tu respuesta inmune de forma directa. Estás alterando tu capacidad de respuesta inmune, ¿no? Proteínas de fase aguda, etcétera, etcétera. Los cerdos que crecen más rápido además tienen más fibras blancas que rojas que se oxidan más. Y si encima los factores antioxidantes, pues tenemos más problemas, ¿no? Entonces una interacción, consumo, nuevas genéticas que comen más, crecen más, convierten mejor, es decir, con menos kilos hacen más, con lo cual comen algún micronutriente menos. Démosle una vuelta a algunas aportaciones, ¿no? Y el sistema inmune, ¿no? Esa interacción nos puede llevar a algunos problemas, ¿no? Y los ibéricos. Aquí hay 2 ibéricos. ¿Estos ibéricos no tienen problema? No. Estos son 2 ibéricos en Ámsterdam. Y en Ámsterdam puede haber úlceras, ¿eh? En ibéricos puros no teníamos úlceras. ¿Dónde teníamos algunas úlceras? En ibéricos cruzados con duroc. ¿Qué duroc? No todos los duroc. Habría algo más incidencia. O sea, el componente genético también juega algún papel. Esta foto es de Cuenca, una granja extraordinaria con cerdos con 140 y pico kilos que van a unas velocidades tremendas, pero ahí hay uno con úlcera. Y no es de alcaloides. Úlceras agudas, úlceras crónicas. Tenemos que hacer y voy a ir resumiendo y voy a ir un poco rápido porque me voy a ir 3 o 4 minutos más, ¿no? Pero bueno, es la diapositiva, son mis tentaciones, las de San Antonio, ¿eh? Tiendo a irme un poco más de tiempo, ¿eh? Cambios en la dieta, los 4 cambios que llamamos en nutrición, ¿no? Cambio la dieta, cambio el programa nutricional, cambio